paz y bien, les damos la gracia por compartir este espacio de formación en el que contamos con el valioso aporte que nos hace nuestro hermano Fray José Manuel Hernández. Sean todos bienvenidos. Bien. Vamos a prepararnos para compartir este taller. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Que lo hemos titulado, ¿cierto? Orando con San Francisco de Asís, acercándonos a la oración franciscana. Es un título bastante ambicioso, ahí lo vamos viendo, pero trataremos de aproximarnos lo más que podamos a la oración de San Francisco. Y vamos a iniciar este encuentro con un texto tomado del primer biógrafo de San Francisco, llamado Tomás de Celano, fraile franciscano. Él escribe 2 vidas de San Francisco, y en la segunda vida, escrita por él, dice cuanto sigue. El alma de Francisco estaba sedienta de Cristo. A él entregaba todo su corazón y todo su cuerpo. Aún en el bullicio de la muchedumbre, siempre oraba, en forma inadvertida para los demás. Ya no era hombre en oración, sino la misma oración hecha hombre. De esta manera muy bella, muy poética, Tomás de Celano nos grafica la vida de oración profunda de San Francisco. Y de este texto podemos sacar 3 elementos. El primero, que Francisco ora con el corazón. El corazón como el lugar donde anidan los sentimientos, los anhelos más profundos del hombre. Francisco ora con todo su cuerpo. Francisco se hace consciente de lo que es y con todo lo que es, con su materialidad, se presenta ante Dios. Y finalmente, de manera muy poética, dice, ya no era hombre en oración, sino la misma oración hecha hombre. Es decir, entre Francisco y la oración hay una compenetración profunda que para el autor se llegan a mezclar. Y por eso orar con Francisco y orar con San Francisco es una tarea tremendamente difícil, porque tenemos que llegar a esta dimensión, a transformarnos en hombres hecho oración. ¿Cuál es el camino que vamos a recorrer durante estos 3 días? Bueno, lo primero, haremos una presentación de lo que significa adentrarnos a la oración de San Francisco. Veremos algunas problemáticas, pero también algunas ventajas. Luego veremos la oración de San Francisco desde las fuentes hagiográficas. Es decir, veremos cómo los otros, como Tomás de Celano, cómo ellos relatan la vida profunda de oración de San Francisco. Después vamos a tratar de analizar la oración que hemos escuchado, que es ante el Cristo de San Damián, que es una oración que San Francisco compone al inicio de su conversión. Esto lo veremos mañana. Y el día jueves terminaremos también con otra oración escrita por San Francisco de su puño y letra, titulada La alabanza al Dios Altísimo. Entonces, veremos la oración de San Francisco desde las fuentes hagiográficas. Después analizaremos 2 oraciones escritas por Francisco: oración ante el Cristo de San Damián y la alabanza al Dios Altísimo. Y ahí después juntos sacaremos algunas conclusiones.
Como introducción general, el título de este taller es Orando con San Francisco de Asís, adentrándonos a la oración franciscana. Todo esto no es fácil siempre de explicar. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque orar como Francisco de Asís o orar con Francisco de Asís supone colocarse frente a un gigante, supone colocarse frente a una persona extraordinaria, frente a una persona sobresaliente, supone colocarse, como dice Tomás de Celano, frente a un hombre hecho oración. Por otro lado, pretender orar como él comporta una tarea casi irrealizable, pues a la hora de la verdad, nunca será posible penetrar totalmente en ese ámbito secreto y maravilloso que enmarcó las relaciones del pobrecillo con su Dios. No obstante, hoy en día todos nosotros disponemos de estos textos, de las oraciones de San Francisco, que muchos de ustedes recibieron en sus mails. Estos textos nos permiten contemplar y valorar la relación de Francisco con Dios. Se trata de las oraciones que él mismo compuso, las cuales, no obstante, los límites que pueden tener desde el punto de vista crítico, nos dejan entrever la frescura, la exquisitez y el ardor con que vibraba la fe de Francisco cuando se dirigía a Dios. Más aún, se puede decir que las oraciones de San Francisco que vamos a profundizar y que nosotros tenemos, que nos han quedado del santo, constituyen, y esto es súper importante hacernos conscientes de ello, constituyen una radiografía de su espíritu. Las oraciones de San Francisco son una radiografía de su espíritu, el retrato más precioso de su alma, hasta el punto de que sin ellas, tal vez, nunca lograríamos conocer plenamente la fisonomía interior de San Francisco. La razón de esto está en que las oraciones constituyen un testimonio directo de la relación de Dios con Él. Las oraciones, por lo tanto, nos transmiten lo que Él mismo decía, lo que pensaba, lo que sentía y lo que creía. Las oraciones, en definitiva, nos permiten adentrarnos a la vida interior de San Francisco de Asís. Esto tiene que quedarnos claro para, a la hora de acercarnos a la oración, nos hagamos conscientes de que nos estamos adentrando a la vida interior de Francisco de Asís. Aún más, antes de escribirlo para sus hermanos las oraciones, Francisco de Asís ha vivido y realizado en sí mismo este propósito de transformar la vida en un canto constante de amor y de alabanza. En consecuencia, es necesario valorar las oraciones como los textos que testimonian el momento más interior en que se genera su extraordinaria experiencia creyente. Las oraciones de San Francisco parecen revelar, más que otros escritos, lo que Francisco ha sido en su conciencia profunda e intimidad. Estamos, por lo tanto, adentrándonos en lo profundo de la vida de Francisco. Con lo anterior, las oraciones nos permiten asomarnos a su alma, nos reflejan su inspiración profunda. Las oraciones nos ponen a Francisco delante de nosotros, postrado ante Dios, su alma secreta. En ellas nos llega el eco de la oración continuada de Francisco,
no uno que reza, sino un hombre hecho oración, como lo relata Tomás de Celano. ¿Para qué y por qué estudiar las oraciones? La importancia está precisamente en que nos pondrá en contacto directo con los textos escritos por él y no con otros textos que se han escrito sobre él. El análisis de estos textos nos permitirá asomarnos a su alma, al talante de su fe, a su manera de relacionarse con Dios. De esta forma el santo se constituirá en nuestro maestro práctico de oración, no a través de un método sistemático, sino transmitiéndonos su propio espíritu. No todos poseen un conocimiento adecuado sobre la manera franciscana de orar, y algunos se lamentan porque al conocer otras escuelas de oración piensan que la espiritualidad franciscana carece de una forma específica y adecuada para relacionarse con Dios. El estudio de las oraciones de Francisco nos ayudará, por lo tanto, a comprender que la manera franciscana de orar no se acomoda a los cánones de una escuela sistemática, sino que responde, y esto es clave, a un modo de ser, como el del pobrecillo, que parte de un corazón desapropiado y encuentra su máxima realización cuando se coloca gozoso en el centro del universo como un menor y un hermano de todos, para alabar, para bendecir y para agradecer. Acercándonos al alma orante del santo de Asís a través de sus oraciones, podrá ser el comienzo de un seguro aprendizaje en nuestra relación con el Señor, o quizás un valioso impulso para seguir adelante. Ahora bien, no teniendo un tratado de oración, Francisco de Asís sabe muy bien qué es lo primero. En la segunda regla de vida que escribe Francisco para los hermanos, en el capítulo 5, que se titula El modo de trabajar, dice lo siguiente: los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y devotamente, de tal manera que, desechando la ociosidad enemiga del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual las demás cosas temporales deben servir. Asimismo, en una carta que San Francisco escribe a San Antonio de Padua, le dice: a Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción que se contiene en la regla, el texto anterior. En este texto o en estos textos, Francisco deja entrever que en la cultura del hacer y del producir no debemos olvidar lo esencial, la interioridad y la contemplación. Esta carta y estos textos nos dejan a nosotros una pregunta: ¿cómo tú, que estás ahora escuchándonos, integras en las tareas propias de la vida la contemplación y la oración? Pues no se trata de un no trabajar, ciertamente, sino más bien de hacer de la vida, decíamos atrás, un modo de ser marcado por la oración. Todo esto y estos textos
para decir que Francisco de Asís sabe darle el primer lugar a Dios y a la oración. Queremos entonces adentrarnos a las oraciones de Francisco. ¿Dónde las encontramos? Las oraciones de San Francisco las encontramos en sus escritos, que son estos que yo tengo aquí en mis manos. Este libro, que es bastante gordito, lo podríamos dividir en dos, o mejor dicho, en tres. Por un lado, lo que Francisco escribió. Por otro lado, las biografías, lo que los otros dijeron de Francisco. Y finalmente, ciertos documentos de la época que van de alguna manera relatando la vida de la primitiva comunidad franciscana. En este libro que le acabo de mostrar y que ahí aparece la portada, tenemos algunas oraciones que son independientes, que son las que ustedes recibieron. Y hay otras oraciones que están insertadas en otros textos, que están clasificados por los estudiosos, por ejemplo, como cartas. Es decir, o en otras palabras, en los escritos de San Francisco tenemos expresiones orantes en sus escritos. Tenemos oraciones en sus escritos, luego explicaremos. Y también escritos que son oraciones, que como digo, son las que ustedes han recibido. Estas oraciones, escritas por San Francisco, pueden ser agrupadas, ordenadas, por fecha de composición, pero eso no siempre es tan simple porque no de todas se tiene una data. Se pueden ser agrupadas por estilo o por formas en donde predomina la alabanza, la petición. Pero también si nosotros leemos estas oraciones, vemos que en varias de ellas hay alabanza y al mismo tiempo hay petición. También podemos seleccionarlas o agruparlas con aspectos religiosos, es decir, en donde se hace un cierto hincapié en la pasión del Señor o en la creación. Pero también eso es complejo porque Francisco, si nosotros miramos bien las oraciones, a veces mezcla muchas cosas. Finalmente, un autor importante de apellido Paolasi habla de una tipología. Estas 10 oraciones que ustedes ya han recibido en su mail, él las divide en 3 grupos. Oraciones de petición, oraciones de alabanza y de acción de gracias, y oraciones que invitan a la alabanza universal. Quizás ustedes, los que han recibido este material, pueden leerlas, rezarlas y seleccionarlas. Ustedes también pueden darle esta cierta unidad, es decir, ustedes, ¿dónde colocarían la alabanza al Dios Altísimo, por ejemplo? Oración de petición, de alabanza o de alabanza universal. Ustedes las pueden ordenar según lo que a ustedes les parezca y eso también es un ejercicio para irnos adentrando a los textos. ¿Cuáles son las oraciones entonces propiamente? Consideramos como oraciones propiamente tales las que, tanto por su forma literaria como por su contenido, expresan de modo explícito una relación con Dios a través de la alabanza, el agradecimiento, la bendición o la petición. En una parte de la pantalla aparecen 10 oraciones y esas son las 10 oraciones que están en este texto, catalogadas como oraciones de San Francisco. Y aquí nos encontramos con un problema. ¿Cuál? Un grupo de estudiosos dice que las oraciones de San Francisco son 12. Otro grupo de estudiosos dice que son 10. ¿Cuál es la razón de los que dicen que son 10?
que estas oraciones corresponden solamente a estos cánones que ya les mencioné: la alabanza, el agradecimiento, la bendición o la petición. El grupo de estudiosos que dicen que son 12 oraciones agregan otras oraciones que aparecen en otros textos, que son considerados cartas. Por ejemplo, la carta que San Francisco escribe a toda la orden concluye con una oración que es bella, pero los estudiosos dicen, esta oración está dentro de un texto que es considerado carta, por lo tanto no entra en la categoría de oración a secas. Lo mismo pasa con la oración que normalmente rezamos: te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias. Esa oración, ¿en qué texto aparece? Aparece en el Testamento de San Francisco. Por lo tanto, ese texto está considerado como la última voluntad de San Francisco, no como un texto categorizado en el ámbito de la oración. Por eso no es considerado como oraciones como tal. Por eso, si nosotros vamos a este libro, solo vamos a encontrar 10. En el canon franciscano aparecen 10 oraciones como tal, que aparecen ahí escritas. Bien, después de eso vamos a entrar a otro tema, titulado La oración de Francisco de Asís. Francisco entendió que lo fundamental para todo creyente es el encuentro con Dios. Desde ahí es indudable que la figura de Francisco solo es inteligible, solo toma cuerpo, solo toma peso desde su experiencia con Dios. Cualidad que no viene dada por su aportación literaria o histórica de la espiritualidad, como en el caso de los místicos grandes de la Iglesia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, sino que más bien el aporte de Francisco pasa por su experiencia práctica de Dios. Y eso es fundamental para nosotros, porque si nosotros vamos a los escritos de San Francisco, no vamos a encontrar ningún tratado de oración. Eso no existe. Eso lo encontramos en San Juan de la Cruz, en Teresa de Ávila. Francisco más bien apunta a un modo de ser. Es decir, que mi forma de expresarme, mi modo de relacionarme, refleje la armonía que yo tengo con Dios. Ahora bien, Francisco comprendió que a Dios se ama y se sirve. Y los que saben amar y servir, saben también orar. Para que haya verdadera oración, se necesitan algunas cosas. Primero, 2 personas y una relación. Dios y el hombre. Y por supuesto, el encuentro entre ambos. Dios y el hombre. Y el encuentro entre ambos. Para adentrarnos un poco en este recinto personal e íntimo de Francisco, donde se realiza este encuentro con Dios, tendremos que considerar ciertos elementos que van constituyendo la vida interior de Francisco. Es decir, hay elementos ambientales que van formando a este hombre en la oración. ¿Cuáles son esos elementos ambientales en la vida de San Francisco? Son 2. Algunos autores dicen más. Yo seleccioné estos 2. ¿Cuáles son las fuentes de la oración de Francisco de Asís? En primer lugar, la liturgia. En la liturgia, Francisco fraguó su imagen de Dios. En la liturgia, Francisco alimentó su oración. El oficio divino con los monjes, por ejemplo.
Su conocimiento del latín le permitía a él participar de la liturgia parroquial. Por lo tanto, como Francisco sabía leer, tiene acceso a la palabra de Dios. La liturgia entonces ayuda a Francisco a ir consolidando su vida de oración. Y desde ahí quizás nos podríamos preguntar nosotros, ¿cómo es nuestra vida litúrgica? En segundo lugar, Francisco se deja interpelar y tocar por la religiosidad popular de la época. De ella, de la religiosidad popular de la época, Francisco recibía elementos para crear su vida orante, como por ejemplo la danza, la música. Francisco es muy sensorial, es muy corpóreo, pues la religiosidad popular medieval, más que de conceptos, estaba formada por gestos, de expresiones corporales. Por eso Francisco, a la hora de encontrarse con el Señor, reza con su cuerpo. Francisco peregrina, canta, gime, ríe, llora, como la forma más natural y sincera de presentarse ante Dios. Esta fusión de la oración litúrgica y la religiosidad popular es lo que hace de Francisco un orante que, hundiendo sus raíces en la oración más teológica, litúrgica, es capaz de ofrecerla al pueblo, a la gente sencilla, en formas diáfanas, es decir, de maneras transparentes y por lo tanto asimilables para todos. Con ello, la oración de Francisco sirve de enlace o de encuentro entre la oración oficial de la Iglesia y la oración del pueblo. 2.1. La oración de Francisco de Asís según las biografías, es decir, aquí nos vamos a adentrar en Tomás de Celano, que es el biógrafo que escribe cómo Francisco vivió la dimensión orante. Si miramos estos textos, podremos darnos cuenta de que la oración de Francisco hunde sus raíces en la plegaria culta y en la plegaria popular. Ahora bien, sus biografías nos dicen que, esto dice Tomás de Celano, el primer biógrafo de Francisco, el varón de Dios, Francisco, había aprendido a no buscar sus intereses, sino a cuidarse de lo que miraba a la salvación de los demás. Pero más que nada, deseaba morir y estar con Cristo. Por eso, su preocupación máxima era la de ser libre de cuanto hay en el mundo, para que ni por un instante pudiera el más ligero polvillo empañar la serenidad de su alma. Permanecía insensible a todo estrépito del exterior y ponía toda su alma en tener regocijos los sentidos exteriores y en dominar los movimientos del ánimo, para darse solo a Dios. Había hecho su nido en las hendiduras de las rocas y su morada en las grietas de las peñas escarpadas. Corría con gozosa fruición las célibes mansiones, y todo anonadado permanecía largo tiempo en las llagas del Salvador. Por eso escogía frecuentemente lugares solitarios para dirigir su alma totalmente a Dios. Sin embargo, no aludía perezosamente a intervenir cuando lo creía conveniente en los asuntos del prójimo y dedicarse de buen grado a su salvación.
Su puerto segurísimo era la oración. Su puerto segurísimo era la oración. Pero no una oración fugaz, ni vacía, ni presuntuosa, sino una oración prolongada, calmada de devoción y tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado en la mañana. Fuese de camino o estuviese quieto, comiendo o bebiendo, siempre estaba entregado a la oración. Acostumbraba a salir de noche a solas para orar en iglesias abandonadas y aisladas. Bajo la divina gracia, superó en ellas muchos temores y angustias del espíritu. Estas imágenes que les presento ahora muestran los lugares donde Francisco oraba. Lo que ustedes ven aquí ahora es una casa, un eremitorio, pero antes era roca. Francisco se aislaba entre los bosques para orar, para estar a solas con su Señor. Estos panoramas eran lo que tenía Francisco a su vista. A estos lugares llegaba para estar a solas con su Señor. Y es importante lo que dice el texto. No una oración fugaz ni vacía, sino una oración prolongada, calmada de devoción y tranquilidad en la humildad. En otras palabras, podríamos decir que Francisco oraba sin reloj, sin tiempo. Se abandonaba completamente a la oración para estar con su Señor. Esta biografía llama la atención el cómo Francisco busca la soledad, el retiro, tanto exterior como interior, para dedicarse de lleno a la oración. Con ello, lo que podemos decir que Francisco, por lo tanto, se inclinaba a la vida de oración eremítica. ¿Qué significa eso? Apartarse del ruido para estar a solas con su Señor. Y para ello tenía que retirarse del ruido exterior. Por eso iba a bosques, dice el texto, a hendiduras de las rocas, es decir, en los huequitos que daban las rocas, Francisco se colocaba. En las grietas, en esos lugares solitarios, él elevaba su alma hacia el Dios creador. Por lo tanto, se retira del ruido exterior, pero al mismo tiempo se retira del ruido interior. Francisco, por lo tanto, se transforma, su corazón, mejor dicho, se transforma en templo del Espíritu. Y Francisco, según el texto, ora con recogimiento, en silencio, con sencillez. Estas son las características de la oración de Francisco. Orar con recogimiento, en silencio y en sencillez. El retiro exterior se orienta a permanecer interiormente solo ante Dios. No es, por lo tanto, un aislarse para estar solo. Es un aislarse para encontrarse. Es curioso eso. Es un aislarse para encontrarse, para entrar en relación. Por lo tanto, todo el ser de Francisco, todo su cuerpo, se transforma en una pequeña celda para darle cabida a Dios. Lo segundo, Francisco, lo primero tiende a la oración eremítica. Lo segundo, Francisco ora con su cuerpo y con su alma. La oración de Francisco estaba marcada con frecuencia de gestos y sostenida en ayunos.
Con ello, lo que quiero decir es que la oración de San Francisco es una oración afectiva. Cuando ora de manera solitaria, daba riendas sueltas a los sentimientos de su corazón y a las efusiones del espíritu. Dice Tomás de Celano, su biógrafo: cuando oraba en selvas y soledades, llenaba de gemidos los bosques, bañaba el suelo en lágrimas, se golpeaba el pecho con la mano, y allí, como quien ha encontrado un santuario más recóndito, hablaba muchas veces con su Señor. Allí respondía al juez, oraba al Padre, conversaba con el amigo, se deleitaba con el esposo, y en efecto, para convertir en formas múltiples de holocaustos las intimidades todas más ricas de su corazón, reducía a suma simplicidad lo que a los ojos se presentaba múltiple. Rumiaba muchas veces en su interior, sin mover los labios, e interiorizando todo lo externo, elevaba su espíritu al cielo. Así, todo él, ya no solo orante, sino oración. La oración de San Francisco es una oración afectiva, no tanto racional, sino más bien experiencial. Francisco, cuando ora, contempla de alguna manera con sus ojos. Es decir, la oración de San Francisco también es corporal. La corporalidad en la oración, en el caso de Francisco, se conecta en su capacidad para escenificar su propia vida y representar plásticamente el Evangelio. Si nosotros recordamos la vida de Francisco, vemos que él intercambia ropa con un mendigo en Roma. Francisco, escena de su desnudamiento ante el obispo de Asís, representa el nacimiento de Jesús, el pesebre. Tomás de Celano nos relata este acontecimiento del pesebre de la siguiente manera: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en un pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Francisco es muy plástico. Francisco tiene algo de artista también. Por eso hace todo lo que hace. La oración de Francisco, Francisco también ora postrado en tierra. Decíamos que es muy corporal la oración de Francisco. Y este título lo denota. Francisco ora postrado en tierra. En Francisco todo ora, el corazón, el espíritu, el cuerpo y todos sus sentidos. Dice el testamento de San Francisco: cuando él ve una iglesia o cruz, se postra y ora diciendo: te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En la carta escrita por Francisco a toda la orden dice: con temor y reverencia, postrados en tierra, pues para Francisco el respeto profundo se expresa con la postración, la humildad, con la proximidad a la tierra. Además, la postración es un gesto conocido desde los tiempos bíblicos. Miren, la oración de Francisco es afectiva, es plástica. Francisco ora postrado.
Otro elemento que viene a complementar la oración de Francisco es el ayuno. De la corporalidad de la oración forma también parte el ayuno, respecto al cual Francisco se inspira únicamente en la persona de Jesús, que ayunó durante 40 días en el desierto. Otro puntito. La oración de Francisco consiste también en tener la palabra de Dios en el corazón y el corazón vuelto a Dios. Francisco exhorta a sus hermanos a permanecer con el corazón vuelto a Dios y a convertirlo en morada de Dios y de su palabra. El corazón humano es el centro del ser humano, el núcleo, donde la persona toma sus decisiones. En el corazón reside o bien el diablo o bien Dios y su palabra. Mientras permanecen en vida, los seres humanos corren el riesgo de que venga el diablo y robe lo que ha sido sembrado en sus corazones y quite de sus corazones la palabra. Esto lo dice San Francisco en la primera regla en el capítulo 22. Por eso Francisco exhorta a sus hermanos, hoy nos exhorta a nosotros, y guárdense mucho de la malicia y astucia de Satanás, que quiere que el hombre no tenga su mente y su corazón vuelto a Dios. De ahí que toda la preocupación de los hermanos deba consistir en servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios, con limpio corazón y mente pura. Francisco, cuando ora, lo hace con un corazón limpio y con una mente pura. Así pues, la oración es mucho más que una mera especulación teórica sobre Dios y mucho más que una palabra huera. La oración para San Francisco es permanencia amorosa en la presencia de Dios. La oración para San Francisco es permanencia amorosa en la presencia de Dios. Una incesante unión con Él. Y esta actitud contemplativa hay que mantenerla incluso en el trabajo. De forma que, dice Francisco, evitando el ocio, que es enemigo del alma, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, a cuyo servicio deben estar las demás cosas temporales. Este lema rige de igual manera para los teólogos, para los predicadores, como encarecidamente recomienda Francisco en su breve carta a Antonio. Me agrada que enseñes teología, pero no apagues el espíritu de oración y devoción. En otras palabras, y actualizando este texto, podríamos decir, me agrada que hagan estos cursos online, pero no apaguen el espíritu de oración y devoción, que consiste en permanecer amorosamente en la presencia de Dios. Francisco también es un contemplativo. Para nuestra sociedad tecnificada, miren cómo estamos conectados ahora, que ve las cosas de forma utilitarista y dominante, resulta difícil entender que nos podamos relacionar con el mundo de otro modo. Sin embargo, eliminando ese afán depredador que nos convierte en cazadores de lo creado, puede surgir una mirada limpia, capaz de descubrir la grandeza y la belleza de Dios. Contemplar es acercarse a las cosas y a los hombres de forma respetuosa para iniciar
un diálogo para iniciar un encuentro. Y nos podemos preguntar, ¿qué contempla Francisco? En primer lugar, Francisco contempla las cosas. ¿Qué significa esto? Que él poseyó una sensibilidad contemplativa profunda. Basta con que cada uno de ustedes vaya a leer la oración titulada El Cántico de las Criaturas, y ahí queda reflejada esta profunda sensibilidad contemplativa de Francisco. Tomás de Celano dice, cierto día salió fuera y se puso a contemplar con más interés las campiñas que se extendían a su alrededor. Mas ni la hermosura de los campos, ni la frondosidad de los viñedos, ni cuanto de más deleitoso hay a los ojos, pudo en modo alguno deleitarse. Francisco ora contemplando. ¿Qué cosa? Las cosas. ¿Por qué? Porque desarrolló en su vida esta sensibilidad profunda frente a lo creado. ¿Qué más contempla Francisco? Francisco contempla al hombre, al pobre, al hermano, al leproso. ¿Y cómo lo contempla? Desde la admiración y desde el respeto. Para Francisco, contemplar al hombre es descubrir que cada ser humano es obra de Dios. En el Testamento, Francisco dice, el Señor me dio hermanos. Valora al otro desde su ser creado. Esta dimensión nos recuerda a nuestro ser hombres en relación, anclados en la persona de Jesús. Finalmente, Francisco contempla a Dios. Esto tiene que ver con la relación entre Él y Dios. Es preguntarnos, ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusanillo, tu servidor? Estas bellas preguntas aparecen en un texto que se llama Consideración de las llagas en el número 3. Entonces, en la contemplación, Francisco condensa su teología. ¿Quién eres tú, dulcísimo Señor? Y al mismo tiempo aparece su antropología. ¿Quién soy yo, gusanillo, tu servidor? En la contemplación, Francisco manifiesta su concepción teocéntrica, es decir, Dios en el centro de la vida, del mundo, en el centro de la persona, que se contrapone a la concepción actual del mundo antropocéntrica, es decir, no está Dios en el centro, sino el hombre. Para finalizar, vamos a leer este relato en donde Tomás de Celano dice, en asidua meditación, Francisco recordaba las palabras del Señor y con profunda contemplación consideraba sus obras. Para poder enfrentarnos a la vida de oración de Francisco, tenemos que, por lo tanto, procurar que nuestro modo de ser, nuestro modo de estar en el mundo, diga relación con lo que decimos creer. Francisco manifestó su profunda fe en Dios, un profundo amor a Dios, y este profundo amor a Dios lo transformó en una criatura nueva. Se dejó habitar, se dejó poseer por el Señor. Que nosotros también, por medio del hermano Francisco, podamos siempre en las actividades de la vida nunca apagar el espíritu de oración y devoción a la cual todas las cosas, como dice Francisco, están sometidas. Muy bien, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Si alguien quiere preguntar o aportar algo, lo puede hacer.
Agradecerles a todos. Vamos, si alguno tuvo dificultad para ingresar, intentaremos reenviar los mails y para recibir la oración, reenviaremos los mails. Muchas gracias, Padre, por todo lo enseñado y le pedimos su bendición para finalizar el encuentro de hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Antes de la bendición, decirles que sería bueno que repasen la oración que se llama Oración ante el Cristo de San Damián. Recen esa oración porque mañana la vamos a analizar un poco. Mañana tenemos pruebas. Mañana tenemos pruebas. Así que recen esa oración. Ya, muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Le muestre su rostro y tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Les mire con amor y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lindo descanso, paz y bien. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches, cariños a todos. Cuídense. Buenas noches, gracias. Gracias, hermanas. Que descansen. Chao, hermano. Chao. Nos vemos. Bien. Desde Chao. Punta Arena hasta Bolivia. Qué bonito. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, hermanita.